El valor de una fotografía es algo que comprenden muy bien aquellas personas que han sufrido una importante pérdida en su vida. A veces ese retrato puede ser lo único que nos queda de un ser querido. Todo esto lo sabe muy bien nuestra invitada de hoy, Luda Merino, porque dedica su tiempo libre a restaurar fotografías de víctimas del nazismo y del franquismo para reconfortar a sus familias y así darles un último recuerdo que no sea una imagen rota o deteriorada por el tiempo. No es la única labor altruista que desempeña. Luda fue adoptada en Rusia tras pasar 3 años en un orfanato. Tardó en comprender que muchos de los comportamientos que otros identificaban como anómalos eran fruto de un trauma temprano. Hoy cuenta su experiencia para que otros niños adoptados y sus familiares puedan identificar qué les está pasando. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube, pónganle me gusta al vídeo, compártanlo si les parece interesante y ya si quieren y si pueden, apoyen nuestro trabajo haciéndose socios de Canal Red, que es nuestra única fuente de financiación. Luda, bienvenida a Cafeína, muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a empezar con tu proyecto, Restaurando la Dignidad. La cuenta tiene ya más de 160.000 seguidores en Twitter. Podemos ver fotografías de represaliados en campos de concentración, víctimas del nazismo. ¿Qué te llevó a iniciar ese proyecto y cuál fue el primer paso que tuviste que dar? Las primeras fotos restauradas que tengo, yo creo que las hice cuando tenía ya 18 años. Tengo 22 actualmente. Bueno, 22 casi para 23. Simplemente las hacía porque me metía en el Twitter básicamente y veía las publicaciones de la cuenta del Museo de Auschwitz. Y entonces ahí normalmente yo siempre subo un montón de víctimas. Y me llamó la atención, yo creo que era una como de un bebé. Y yo como tengo una especie de obsesión, bueno, no obsesión, sino de especial empatía por los niños, me dio pena porque la foto estaba así como deteriorada y tal, y con los conocimientos que tenía entonces, que son bastantes menos que los que tengo ahora, la restauré y la dejé como comentario en los comentarios de la cuenta. Luego ya empecé a hacer eso cada vez de forma más asidua y luego con el tiempo contacté con una persona que llevaba una página que se llamaba 15mpedia.org o una cosa así, que la página en teoría era del 15M, pero que ahí había un poco de todo lo que tiene que ver con la izquierda, ¿no? Y el tío, que no sé si eran él y varios, subían ahí recopilaciones de represaliados, tanto de España del franquismo como de los españoles que estuvieron en campos nazis. Entonces pasé a restaurar las imágenes, se las pasaba a él y él las subía a la página para que llegaran a los familiares. Pero claro, todavía no terminaban muchas veces como de llegar y tal. Y entonces yo como que le empecé a dar vueltas. Oye, ya que Twitter tiene la cosa esta de los retweets y si alguien te da retweet, eso hace que lo vea otra persona que le siga a esa persona. Dije, bueno, podría intentar hacer algo por Twitter. Claro, yo entonces decía, no he triunfado en redes en la vida. ¿Y cómo triunfó la cuenta entonces? Pues mira, es bastante curioso porque al principio yo abro la cuenta y me contactan unos compañeros, sí, con los que a veces colaboro, que se llaman Miércoles Republicano. Y me dicen, oye, Luda, tu proyecto mola, está guay, porque son una gente así como de izquierdas que tiene su propio proyecto y demás. Y entonces me dicen, tu proyecto está guay. Ellos tenían entonces unos 30.000 seguidores y yo tenía 0. Y ellos me dicen, Luda, te vamos a apoyar y te vamos a intentar que te lleguen cuantos más seguidores. A esto se le suma que había un periodista que se llama Carlos Hernández de Miguel, que es un tío que sabe muchísimo del tema de campos de concentración, diría que fue como mi mentor durante cierto tiempo, y me apoya también bastante desde el principio. Él también tenía entonces unos 30.000, 40.000 seguidores, y bueno, pues así arranco. Luda, tú empezaste restaurando fotografías en blanco y negro, ¿no? Y luego pasaste a color. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué consigue transmitir una imagen en color? Lo que no consigue una imagen en blanco y negro. La primera foto que yo coloreo es la de Aurora Picornell, que los que vivan en Mallorca ya lo conocerán, pero bueno, era una mujer que represaliaron aquí en España, la fusilaron los franquistas. No tiene, o sea, tiene una historia mucho más detrás, pero resumiendo es eso. El caso es que también los de Miércoles Republicano me preguntan si puedo restaurarla un poco como petición de ellos, en plan de, igual que me lo pedían a veces los familiares, ellos me dicen, oye, ¿podrías intentar no solo restaurarla, sino colorearla? Y yo recuerdo como que al principio fue muy... No me da cosa, no sé si voy a poder hacerlo porque no había coloreado fotografías nunca. Y mucho menos con Photoshop. Y dije, bueno, esto no va a salir. Dije, yo lo intento y si sale, pues sale. Y si no, pues lo mismo, un poco lo mismo que la otra vez, ¿no? Y al final salió bien, que tengo una foto
Me gustaría rehacerla un día porque tampoco me quedó todo lo bien que me quedaría ahora, pero bueno, quedó bien. Y lo de colorearlas luego ya continuó porque los familiares empezaron a pedírmelas en color y además, bueno, luego ya cuando ya tenía como un mes o así la cuenta, algo más quizá, me animé a empezar a hacer lo que yo llamo la serie de fotografías históricas, que son las que habréis visto muchos de los campos, estos típicos que son algunas fotos bastante duras, bastante crudas, ¿no? de las liberaciones. Algunas más esperanzadoras y otras bastante fuertes. Y esas las coloreo porque creo que el blanco y negro te quita como... O sea, al menos a nosotros los jóvenes, como que nos da una sensación de lejanía. Yo veo las fotos en blanco y negro y digo, esto ha pasado hace mucho tiempo, esto fue hace... pues es lo que sea, o sea, 300 años, esto ya no puede volver a pasar, ¿no? Y verlo en color... como si hubieras estado con el Instagram, hubieras abierto la puerta del barracón y vieras a los prisioneros así, como que te da otra sensación. Yo entiendo que a la gente mayor, he estado hablando de esto con ellos, no les pasa, porque ellos estaban acostumbrados a que en su época las fotos eran en color, pero la gente de mi generación me lo dicen todos. ¿Y has visto alguna diferencia en las interacciones desde el momento en el que subes fotos en blanco y negro comparado con el momento en el que lo subes en color? ¿Ha aumentado la cantidad de reacciones, la gente que lo repostea y todo eso para sostener un poco esa tesis, ¿no? Quizás. No solo eso, es que en realidad yo he conseguido más seguidores, yo creo que sí que por algunas fotos, pero más un poco por la labor de divulgación que hago de los hilos y tal, más que por las fotos en sí. Al final hay algunas fotos que sí que tienen un interés muy específico, como fue la del Sonderkommando. Cuéntanos sobre esta foto. Era una foto que salen dos prisioneros metiendo un cadáver de un compañero en el crematorio de Dachau, que era un campo nazi, que estaba cerca creo que era de Múnich. Yo utilicé esa foto para explicar qué era el Sonderkommando. El Sonderkommando eran esos presos que trabajaban en las cámaras de gas, los crematorios, en el área de exterminio de los campos. Entonces yo subí esa foto con la intención de explicar lo que era el Sonderkommando. Era como una especie de excusa para tal. Y puse, bueno, pues una foto que era bastante dura, ¿no? Pero creo que es más la labor de divulgación que la foto en sí. Y luego sí que hay otras que las restauro un poco por lo que significan. Por ejemplo, hay una de los típicos niños tras la valla de Auschwitz, que están en Auschwitz 1, ¿no? Con el pijama de rayas todos. Esa foto de los niños de Auschwitz la restauré simplemente porque esa foto es, creo que una de las más famosas que existen del Holocausto. Y luego hay otras que simplemente las restauro y las coloreo un poco para mostrar cómo era aquello, ¿no? Hay fotos muy duras de presos que están completamente raquíticos, que esas las coloreo para decir esto era, no os imaginéis esto como hace mucho tiempo, y lo que he comentado antes, ¿no? Un poco para enseñarle a la gente cómo era cuando cómo se encontraban en los campos cuando liberaron los ejércitos correspondientes, ya sea el americano, el ruso o el inglés, en el caso de Bergen-Belsen. Volviendo a los colores, ¿cómo sabes qué color aplicar en cada momento, en cada fotografía? A ver, una cosa muy clara que le quiero dejar a la gente: no puedes averiguar un color de una fotografía en blanco y negro sin documentación. Quiero decir, una foto en blanco y negro, las fotografías en blanco y negro funcionan porque hay una placa, básicamente, que recibe luz, parte de esa placa se quema, y entonces lo que se quema se queda negro. Eso lo inviertes y te queda en blanco y negro. No hay información de color en una fotografía en blanco y negro, con lo cual, esto que podéis ver de las inteligencias artificiales, de que os recuperan el color y tal, no lo hacen por saber qué color es, os lo hacen porque distinguen elementos. Lo que distinguen es, si va de traje, pues lo ponen normalmente como de un color así como azul, dependiendo de lo que le pidas tú. La corbata la puede distinguir, vegetación, hay cosas para las que yo me ayudo, de hecho, con inteligencias artificiales. Pero hay parte que si no tienes documentación es imposible sacarla. Yo hay una foto que restauré, que era la de Ángel Sanz Briz, que era un diplomático que le llaman el Schindler español, básicamente. Lo importante para ahora no es un poco lo que hizo, sino un asunto de la restauración. Ese hombre tenía un traje que era el traje diplomático, que era parecido a los trajes estos de militares, así como con doraditos, que a mí me encanta además. Y tenía así como una banda, que me imagino que sería una distinción que le habían dado. Estuve buscando las distinciones que tenía este hombre para ver a qué configuración se correspondía esa banda para saber los colores. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó esto, más o menos? Eso en concreto no tanto, porque fue meterme Todo es fácil para ti. No, bueno, es que en este caso lo hice metiéndome en la Wikipedia y claro, normalmente las condecoraciones, pues bueno, a veces tienen unas franjas que es más ancha, luego una muy finita, luego otra más ancha, entonces la única configuración que existía con esa diferencia de franjas en la que yo había metido, que tenía la foto, era esa condecoración, entonces dije, bueno, pues tiene que ser esta. Y luego hay otras veces que
En el caso de las fotos que me pasan los familiares, se lo pido. Yo les digo, por favor, dime el color de ojos, el color de, si sabes, del traje que llevaba. Y en el caso de los uniformes, hay una persona, que creo que se llama Álvaro, bueno, no, creo, se llama Álvaro, que es, de hecho tiene una cuenta que se llama Ecos de Noviembre, porque luego a raíz de ayudarme empezó a abrir un poco su propia cuenta, habla de la guerra civil. Este tío sabe muchísimo de uniformes y yo creo que mi cuenta no sería nada sin él, porque es la persona a la que yo le mando una foto de una persona que va con un traje así como militar, muchas veces, de los de la guerra civil de aquí de España, o incluso alguno que iba con un traje así polaco. Y él me dice, vale, esto era de tal color, esto era de tal color, me dice todo, pero con un detalle, me pasa todas las referencias. Yo recuerdo de uno que tenía así como un parche, que yo no sabía ni lo que era, se lo enseño y me dice, este parche es esto, me pasa la foto del parche, me pasa a todo color. Otro, por ejemplo, que llevaba aquí era un tanquista muy joven, que tenía 16 años, tenía aquí como una insignia que era un tanque, pero estaba tan borroso que no se veía. Y me dijo, esta es la insignia que llevaría. Estabas hablando sobre la labor de divulgación, sobre los hilos que acompañan las fotos. Es verdad que hay muchas fotos, van acompañadas de historias, ¿no? de las personas que salen en las fotos. ¿Hay alguna que te haya tocado, impresionado, afectado incluso mucho de todas las fotos que has restaurado? ¿Alguna historia personal? A ver, yo he recibido de todo. Algunas así que se me ocurren. Una, por ejemplo, me la pidieron los que ponen las Stolperstein. Las Stolperstein son estos adoquines que ponen así como dorados en el último sitio donde vivieron las víctimas. Esos me pidieron que restaurase una de una boda que hubo en Auschwitz, la única boda, de hecho, que hubo en Auschwitz. Esa historia, por ejemplo, me impactó, ¿no? Porque además él era un brigadista internacional y ella era española, creo recordar, si no estoy liándome, ¿no? Y luego hubo otra, por ejemplo, que esa no me la pidieron, simplemente la encontré yo por internet la historia, flipé en colores y decidí hacerla, que es la de José Pita Mbomo. José Pita Mbomo era un español de origen guineano, si mal no recuerdo, porque Guinea entonces era español. Y tuvo que exiliarse, acabó en Francia y fue miembro de la Resistencia. El caso es que este hombre era un hombre obviamente negro, ¿no? Acabó primero en el campo de concentración de Neuengamme, que está cerca de Hamburgo, y luego sobrevivió a la tragedia del Cap Arcona, que ahora te explico lo que es. El Cap Arcona era un barco que los nazis, era un buque de línea, básicamente, o sea, era un barco tipo Titanic, para que nos hagamos a la idea, que se había construido creo que era en el año 26 o así, y por la guerra estaba parado en la bahía de Lübeck, que está cerca de Hamburgo. El caso es que los nazis tuvieron la idea de que como se estaban acercando los liberadores, las fuerzas aliadas, querían meter a todos los prisioneros dentro del barco y torpedearlo. Y lo curioso es que no llegaron a hacerlo porque pasó una cosa con la RAF. Llegó la Fuerza Aérea Británica y creyendo que los barcos eran barcos que estaban llenos de militares, los bombardearon ellos. Y aún así José Pita sobrevivió, tanto al campo como al Cap Arcona. A mí me parece Además es que hay una serie como de anécdotas con respecto a lo que pasó en el Cap Arcona, porque era un barco muy lujoso, lo que digo, o sea, es un poco como rollo Titanic. Imagínate que al Titanic le quitas todos los muebles, todas las cosas que lo hacían precioso por dentro y hacinas ahí un montón de prisioneros. Claro, la visión era surrealista. Pues eso era lo que se encontraron. No era el único barco porque creo que había 3, otro era el Azen y el último nunca me acuerdo del nombre. Pero eran 3 barcos y fue una de las tragedias marítimas más... Creo que de hecho el Cap Arcona es el 3er barco con más víctimas de naufragios. Y José Pita Mbomo, a pesar de que al final lo bombardeó la RAF y de que se quedó ahí en el agua y la RAF hacía pasadas disparando en ráfagas al agua pensando que eran soldados, aún con eso sobrevivió y creo que al final terminó muriendo en Francia ya más mayor. Yeah. Luda, entiendo que muchas familias de estas personas no habrán podido ver las fotografías, pero otras muchas sí. ¿Y cómo reaccionan? ¿Qué significan para ellos estas fotografías? Pues es muy bonito. Yo creo que es la parte más bonita del proyecto. Al final los hilos están bien porque divulgas y tal, pero la parte más bonita es cuando llegas a la gente, ¿no? O sea, yo he tenido veces que me la ha pedido la foto el nieto, pero dice, esto se lo voy a enseñar a mi padre porque el de la foto era su padre, que fue fusilado. Y claro, ahí te das cuenta, ¿no? De
de lo importante que es para ellos. Y me ha pasado más de una vez, esto lo cuento varias veces, pero es que es así, que restauro una foto, la mando por mensaje directo a la persona y no contesta. Y digo, bueno, estará ocupado. Lógico, ¿no? Yo no siempre respondo, pues tú tampoco. Bueno, pues aparecer a la media hora diciéndome, perdona, es que llevo media hora llorando, porque era la última vez que veía así a mi padre o a mi madre o a quien sea de la foto. Y claro, es que yo me cuentan eso y ¿qué quieres que piense? ¿Cómo quieres que me sienta, sabes? O sea, es la parte más bonita. O sea, y de hecho hay una cosa que siempre le digo a todos estos que dicen, no, es que la memoria histórica es reabrir heridas, no sé qué. No, o sea, precisamente el que haya hablado con los familiares se dará cuenta de que es lo contrario. Cierran una herida que tenían ahí dentro, por fin. O sea, yo nunca he estado, por ejemplo, en una exhumación, pero sé que es muy parecido. O sea, es gente que lleva toda la vida con la herida abierta y de repente como que algo se calma dentro de ellos, porque han encontrado a su padre, a su madre, a quien sea de su familia. Cuéntanos un poco cómo trabajas, ¿tienes un estudio, tienes ayudantes? ¿Cómo es tu lugar de trabajo? La gente se imagina que yo tengo también aquí un estudio, que tengo un pedazo de equipo. Yo tengo el portátil, que es un buen ordenador, porque es el ordenador que uso para la universidad y tiene que tirar programas de animación, que es a lo que yo me dedico. Pero no tengo nada más, es mi ordenador, mi tableta gráfica. De hecho, en el último hilo que subí de la cuenta, donde cuento quién era, tengo una foto mía de cómo es mi estudio, que es mi cuarto, con mi estantería detrás, la tableta графика que a un lado y el ordenador aquí. Просто я хотела, чтобы у нас был с тобой такой маленький разговор по-русски. Будет забавно это между собой. Я говорю очень плохо. Просто будет очень интересно это все вместе. En general, люди не знают, что я знаю, как говорить немного русский язык. Ты знаешь, люди не знают этого. Tienes una labor personal también muy importante, que es hablar de las adopciones a raíz de tu propia experiencia. Tú naciste en Siberia, por eso ahora estuvimos hablando un ratito en ruso, un detalle de tu biografía que no todo el mundo conoce, y viniste a España cuando tenías 3 años y hablas mucho de traumas asociados al abandono, a la falta de apego. ¿Cómo has vivido tú esto y cuál fue tu experiencia? El 23 de enero se cumplieron 20 años de mi llegada a España. Es una fecha muy especial para mi familia, claro. Y sí que es verdad que yo hablo mucho de todo esto. Creo que empezó un poco a raíz de... Bueno, la primera vez que hablé en Twitter no fue... Yo ya había hablado del tema. La primera vez realmente fue que estaban buscando gente que fuera adoptada para un programa de la 1, para un coloquio, y me invitaron. He dicho, fue mi primera vez en televisión, que yo entonces estaba nerviosísima, claro. Pero bueno, fue para hablar de trauma, de cómo me había afectado y todo esto, ¿no? Y luego ya empecé en mi Twitter personal a hablar de... El primer hilo que hice fue sobre la disociación, que era el motivo por el que yo estuve 15 años sin sentir dolor físico. Sin sentir dolor físico de pegarme un golpe y no sentirlo. Sí. Sí, ya sé que... O sea, la cara que se te está poniendo es la misma que ponía mi familia cuando empecé a explicarles. Es que, además, ¿sabes qué pasa? Que para mí fue lo más normal del mundo durante muchísimo tiempo. Y ese no sentir era por temas de los traumas. Eso era porque si tú un bebé, un recién nacido, llora y no la atiendes, primero, o sea, si es una vez, no pasa nada. Si son 2 veces, tampoco. Si es continuado en el tiempo, el bebé deja de llorar porque siente que no sirve para nada. Si se mantiene el suficiente tiempo, el cerebro desconecta. Y es lo que me pasó a mí. Yo estuve, además, es que hasta hace poco pensaba que era por el orfanato, pero tiene más pinta de que fue porque estuve 8 meses, recién nacida, 8 meses en el hospital. Porque tuve una sífilis congénita, luego tuve una neumonía y luego empecé a pillar todo tipo de enfermedades respiratorias. Y estuve 8 meses en el hospital y probablemente allí fue donde dejé de sentir. Y eso yo lo usé como ejemplo, de hecho la disociación siempre la pongo como ejemplo de lo mala que es la desatención. O sea, hay una frase que me gusta a mí mucho cuando se habla de trauma temprano, que es: no basta con no maltratar a un niño, hay que cuidarle. O sea, hay que tratarle bien. Porque si directamente eres indiferente, el niño lo nota. Y además es una cosa como muy, no sé, contradictoria, o se siente raro pensar que
tienes un montón de cosas derivadas del abandono y de tal, a pesar de que no te acuerdas de nada. Porque yo no me acuerdo de nada. No te acuerdas de nada. Nada, cero. De hecho, lo poco... primeros tres años que pasaste en el orfanato, Cero, ningún cero. destello, nada. No me acuerdo de nada. Es más, la gente se cree... Los pocos que saben que yo hablo un poquito de ruso, que tampoco es que yo... Quiero decir, tengo un nivel A2, o sea, no hablo más. La gente se cree que es porque lo recuerdo. No. Es porque lo estudié. Pero tú viniste hablando ruso aquí. Pero hablaba muy poquito. De hecho, se pensaban que yo tenía un retraso en el habla. Y era también por falta de estimulación. Porque como no me hablaban casi, pues yo no aprendí a hablar bien. Yo vine a España que solo decía niet. Literalmente, mi madre, Luda, no sé qué, no sé cuántos, y yo en plan, niet. O sea, era lo único que yo decía y aprendí rapidísimo a hablar español porque, claro, nunca llegué a aprender ruso bien. Y la gente se cree que es que lo recuerdo cuando en realidad lo que pasó es que a los 11 años a mí me dio la neura de que me apetecía estudiar ruso y mi madre me apuntó a clases. Por eso sé un poquito de ruso. Estabas indagando sobre tu familia biológica, sobre tus raíces. Si nos puedes contar un poco qué es lo que has podido averiguar, cómo has contactado con ellos y en general cómo estás viviendo ese proceso. Sí, pues fue por varias como fases, ¿no? La primera vez yo tenía 16 años o así. Bueno, fue un poco antes. A los 12 yo ya empecé a pedirle a mi madre que buscara. Entonces ella, pues, con contactos y gente y tal, bueno, pagando a una persona para que fuera a buscar, ¿no? Para que buscara, consiguió decirme a los 16 años las primeras cosas, ¿no? Hicimos una primera búsqueda en la que yo, pues, supe, pues, tu madre se llama tal, tu padre se llama tal, trabajaba en esto, se conocieron un poco así, un poco por encima, ¿no? Un poco la historia en general. Luego, o sea, yo como que sabía que había la cosa, o sea, yo no pensaba buscar más. Hasta que en 2023, este año pasado, fue en verano, un poquito antes a lo mejor, la empresa de MyHeritage, que son los que hacen los test de ADN, dicen que van a dar test gratis a la gente adoptada para que con un poco de suerte encontremos a alguien de nuestra familia. Yo me pensaba que iban a ser muy limitados y que no me lo iban a dar, pero bueno, yo he hecho con la esperanza de, bueno, si cuela, cuela, y si no, me la pela, ¿no? Como quien dice. Y al final tengo suerte y me llega el test. Y digo, bueno, pues si me llega, pues me hago el test y lo envío de vuelta. Y claro, cuando a mí me llega el test, yo me quedo con el culo del revés. Porque tengo ADN medio alemán, medio de Bielorrusia, de la zona europea de Rusia, de medio mundo. Y para en colmo tengo una mezcla genética que no sé por qué parezco española. Con lo cual, yo no parezco rusa. Yo lo último que parezco es rusa. Pareces un poco más que yo. Pero yo cero, es que no tengo nada que la gente pueda pensar esta no es de España. Pero bueno, el caso es que de repente me da por un poco la neura de con un amigo, Pedro Carballo, el que hablaba antes, se vino unos días a mi casa y estábamos hablando de dónde estaba mi orfanato. Y no lo encontrábamos. Mi madre me había dicho que estaba en Cochenevo, que es una aldea cerca de Novosibirsk, y resulta que no, que estaba en Kuibyshev, que está un poquito más lejos. Entonces, como no sabíamos dónde estaba, decimos, vamos a buscar entre mis papeles de adopción y tal. Y una cosa llevó a la otra y empecé a hacer otra búsqueda de nuevo. Conseguí, a través de redes sociales, ahí fue una locura porque conseguí a través de redes sociales contactar con mi padre biológico, con mi prima biológica, la hija de mi tía, con un montón de primos, bueno, una verdadera locura. Y ahí empiezo a enterarme de las primeras cosas. Yo tenía la cosa de pensar que cuando me dicen que tengo ADN medio alemán, yo dije, bueno, aquí hay dos opciones. O son alemanes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual me daría muy mal rollo, porque significaría algo que no me gusta, o son alemanes de Siberia. Por fortuna fue la segunda opción. Digo por fortuna para mí, porque me daría muy mal rollo pensar lo otro. Bueno, por fortuna para mí resulta que eran de los alemanes del Volga y durante las deportaciones de Stalin, en 1941, los mandan a una aldea que se llama Krasnoyarskoye, que está por ahí también cerca de Novosibirsk, como ya casi fuera del Oblast de Novosibirsk, de la región. Bueno, pues yo a partir de ahí empecé a enterarme de historias, ¿no? Bastante rocambolescas. Luego también me contaron cosas como de mi abuelo, de tal. No tuvieron muy buena vida ninguno, la verdad. Y mi madre, pues, hombre, es alcohol. Mi madre biológica, dejémoslo claro. Que hay veces que cuando estoy hablando de adopción, hablo de los padres como tal, sin hacer distinción. Mi madre biológica es bastante alcohólica, no está bien. ¿Has podido hablar con ella? Con ella no. Con mi padre en biológico sí. Sí que lo he conseguido. Y todo se ha dicho mi madre, la adoptiva. Me ha apoyado muchísimo con esto. O sea, ella nunca me dijo que tal. Es que ha sido una locura. O sea, fueron unos días
que no dormí. O dormía lo mínimo. Porque claro, encima con la diferencia de horario que hay con Rusia, yo estaba todo el rato atenta a ver si me respondían. También conseguí encontrar a gente que había trabajado en mi orfanato. Conseguí información sobre el orfanato, que ahora lo han movido de edificio, el edificio antiguo en el que estuve yo. Conseguí un montón de información. Y claro, esas semanas para mí fueron una verdadera locura. Tienes 2 nombres, ¿no? ¿O cómo es tu nombre ruso y...? No exactamente. ¿cómo? Yo me llamo Luda. Viene de Es Ludmila. Es Ludmila. Pero claro, mi madre lo que hizo fue como españolizarlo un poco. Allí en el orfanato siempre me llamaban Luda. Porque en todos los sitios, o sea, los rusos casi nunca se llaman por el nombre completo, siempre usan Alexander Sasa o no. Y yo siempre me llamaban Luda, y entonces mi madre dijo, bueno, la letra Yu del ruso, hay una letra que no existe en español, sorpresa para el que no habla ruso, la letra Yu no existe. Entonces mi madre tenía 2 opciones, o hacer la I más notable y poner Liuda, que no es correcto del todo, o poner Luda, que se parece un poco más a cuando dices el nombre de corrido, ¿no? Luda. Parece como más suavecito, pero es prácticamente igual, ¿no? Y entonces lo que hizo fue quitar la I, lo dejó en Luda, y mi nombre oficial en el DNI es Luda. Nunca me llama de otra forma, ¿no? Pero sí, mi nombre es el nombre de Rusia, y de hecho se recomienda que los niños adoptados no quitarles el nombre. ¿Por qué? Porque eso yo lo vi en un sitio y tiene todo el sentido. Cuando sales del orfanato no te dejan quedarte con nada. No te dejan quedarte ni un pequeño juguetito que para el niño sea especial, ni con la ropa, nada. Te separas de los cuidadores, del sitio en el que has estado durante bastantes años. Te separas de todo y te vas con unos extraños que serán tus padres, pero son tus padres legalmente, porque cuando tú te vas al orfanato, todavía para ti no son tus padres, son 2 desconocidos. Te metes, en mi caso, en un avión que encima hacía un ruido impresionante, que yo la lié pardísima en el avión, y te llevan a otro país. No te quedas con nada. Entonces siempre se dice que lo bueno es que para que al menos el niño tenga algo que conservar de entonces, dejarle el nombre. Se recomienda mucho, en plan de... Luego hay gente que lo que hace es ponerlo detrás o que lo use más o menos, dependiendo de cómo cada uno quiera. Pero sobre todo de un inicio y con niños que no sabes bien qué prefieren o tal, dejárselo. ¿Sabes? Luego hay gente que lo rechaza, ¿eh? Pero bueno, para eso normalmente la gente suele usar eso, los 2 nombres. Ponen uno y luego otro. Y ya que la gente... Si yo de pequeño hubiera empezado a decir no me quiero llamar Luda, llámame Gloria, pues me hubieran llamado Gloria y ya está. Pero se recomienda, ¿eh? ¿Qué le dirías a alguien que sea adoptado y que quizás escuchándote, bueno, pueda comprender ciertos sentimientos o ciertas formas de ser que quizás de momento no entienda bien, ¿no?, lo que le está pasando? Mira, una cosa que nos pasa a muchos adoptados es que sentimos que tenemos algo que hace que la gente no nos quiera. Como nos abandonaron nada más nacer, es como que instintivamente, porque repito, no te acuerdas de nada, es todo instintivo, es puro trauma. Instintivamente sientes que tienes algo para que no te quieran, porque si tu madre te abandonó, por algo sería. Es el razonamiento interno que nuestra cabeza sigue. No es que lo pensemos, es que lo sentimos así. Y yo estuve mucho tiempo, que además en el colegio me iba bien académicamente, pero me iba muy mal a nivel social, porque la gente me dejaba de lado. Y yo siempre estaba diciendo que tengo para que no queréis estar conmigo, ¿no? ¿Por qué no queréis? Y estaba constantemente pensando en que yo tenía algo que irradiaba algún tipo de energía negativa, alguna chorra... No, bueno, no lo pensaba así, pero ya me entiendes. Que hacía que la gente no me quisiera. Y estuve muchos años, hasta que llegué a los 16, que se dice pronto, y conocí a uno de mis primeros amigos, que se llama Javier Villaverde, es una persona majísima con la que estoy 24/7. Luego más adelante ya conocí a otro que se llama Pedro Carballo, que es pata aviador en Twitter además. Hasta que llegaron primero Javi, luego él, yo creo que no conseguí tirar del todo esa sensación de que yo tenía algo que hacía que la gente no me quisiera. Porque al principio a Javi yo lo veía con... Es la rareza, quiero decir. Nadie me quiere salvo él porque es otro raro como yo. Eso es lo que yo en el fondo pensaba. Y cuando... También ayudó esto del proyecto de Twitter. Vi que la gente se interesaba por lo que contaba, que me seguían, que me hablaban. Y dije, no tengo nada que haga que la gente me quiera. Pero instintivamente es algo que nos pasa mucho. Entonces, si tuviera que decirle algo a alguien adoptado, no hay nada que haga que la gente no te quiera. No, o sea, no eres abandonable. Porque yo me pensaba que yo era abandonable de alguna forma. Es una sensación que tenemos y que a mí no me ha desaparecido, sigue ahí. Pero al menos he conseguido un poco vivir con ello y tal.
pero no hay nada que haga que la gente no nos quiera. Si tuviera que decirle eso a alguien. Y también otra cosa, que si quieren buscar sobre sus orígenes, no están traicionando a nadie. Hay gente que se cree que los adoptados, cuando queremos buscar a nuestras familias biológicas para saber sobre nosotros mismos, que estamos traicionando a nuestros padres adoptivos. Ay, es que no vives bien, no vives feliz. Mi propia familia biológica me preguntaba, ¿pero qué pasa, Luda? ¿Tú no eras feliz? ¿Tú no estás bien con tu madre? Porque vienes a nosotros a preguntarnos, y dije, no, solo quiero saber. No estáis traicionando a nadie, no traicionamos a nadie por querer saber de dónde venimos, ¿no? Por querer saber quiénes son nuestros padres biológicos, nuestros primos biológicos y demás familia. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido una charla muy interesante. Creo que a muchos les va a abrir la mente, ¿no? En un montón de sentidos. Muchísimas gracias. Nada.